Soy Gilberto Pérez Castillo, estudié filosofía y derecho, me he dedicado por mucho tiempo a la comunicación, en algún tiempo hice periodismo y en los últimos años me dediqué a la consultoría política como actividad apasionante que me gusta y desarrollo también algunas actividades de tipo empresarial. Gilberto Pérez Castillo, que es una persona que admiro muchísimo en lo personal. En los inicios de mi carrera le tocó hacerme un media training, me ha tocado trabajar con él muchas campañas y para mí es un honor que estés aquí con nosotros. Es consultor en estrategias de comunicación, en relaciones públicas, en marketing político, pero además es especialista en situaciones de crisis pública, en temas de imagen, además es coach, es conferencista, bueno, y yo creo que hasta psicólogo, porque luego de repente es con quien llegamos cuando ya no sabemos qué hacer. Ha asesorado decenas de campañas políticas en todos los niveles, candidatos a alcaldes, diputados, senadores, gobernadores. Y pues bueno, el día de hoy está aquí compartiéndonos parte de su talento y de su don. Y quisiera preguntarte, ¿cómo se estructura un mensaje de campaña? Mira, yo creo que la pregunta es muy importante, primero porque normalmente se confunde eslogan con mensaje y no es lo mismo. O sea, el eslogan debería ser un resumen muy breve del mensaje, pero el mensaje es, para decirlo de alguna manera más amable. No tan amable. Es aquello que debería ser que la gente, el día que descansa un domingo, salga de su casa caminando en bicicleta, en moto, en camión, en coche, para ir a buscar su casilla, hacer fila, generalmente bajo el sol, y luego pasarse una cajita ahí para cruzar la boleta y dejar que le manchen un dedo. O sea, ¿qué tenemos que decirle a la gente para que salga el domingo a votar por nosotros? Tiene que ser algo muy poderoso, tiene que ser algo muy fuerte, tiene que ser algo que a la mayor parte de los ciudadanos de un municipio, de un distrito, de un estado, de un país, los motive precisamente para salir a hacer ese acto que a veces se nos hace muy sencillo, pero es un acto muy complejo de lograr, que la gente vaya mayoritariamente a votar por nosotros. Eso obliga a que pensemos muy bien qué es lo que le vamos a decir a la gente y por eso el mensaje es el elemento más poderoso de una campaña, es el elemento más importante de una campaña. Yo se los digo siempre sin que se ofendan, es más importante que el partido, es más importante que los candidatos, es más importante que el dinero, es más importante que si eres fotogénica o no eres fotogénica, si te ves bien, si eres gordo, si eres flaco. O sea, el mensaje es el elemento más importante para ganar una elección. ¿Este mensaje o el lema de la campaña debe hablar del candidato o de las personas a quien va dirigido? Siempre debemos tener en cuenta que una campaña una elección y una campaña se trata de la gente, no se trata del candidato. Es muy difícil lograr que los candidatos entiendan que por muy conocidos que sean, por muy famosos que sean, por muy bondadosos que sean, es más importante el mensaje que el candidato. Y que el mensaje tiene que ver con la gente, no con el candidato. A mí a veces me genera como una cierta angustia cuando empiezo a ver inicios de campaña donde se basan en cosas porque soy joven, porque soy mujer, porque soy médico, porque soy... Como si eso... Porque soy como tú. Porque soy como tú, como si eso fuera un asunto que va a hacer esto que decimos, que la gente salga el domingo a votar por ti, mayoritariamente. Pues dudo que alguien diga, ay, es que es joven, voy a ir a votar nomás porque es joven, ¿no? Entonces se trata de la gente y se trata de los problemas de la gente, que también hay algo bien importante ahí, Valeria. No es lo que el candidato cree que va a mover a la gente. Los únicos que saben qué es lo que les tienes que decir son los ciudadanos. Y muchas veces se comete el error equivocado, ególatra, de que el político dice, es que yo sé qué es lo que la gente quiere. No. Por mucho que te hayas dedicado a la política, por muchas colonias que hayas recorrido, el único que sabe qué le duele es el ciudadano y no el político. Zapatero a tus zapatos. El político tiene que escuchar, tiene que ver con mucha humildad y con mucha objetividad qué es lo que le está diciendo a la gente que necesita y atender esa necesidad más apremiante de la gente. Gil, ¿se puede posicionar un mensaje o un lema en un eslogan en un momento como este donde hay 300 campañas al mismo tiempo, estamos saturados de redes sociales, de comerciales, de todo? ¿Se puede? Sí, claro. El asunto es que cada elección es diferente. Conforme va avanzando la tecnología, tú tienes que ir viendo cuál es la tecnología
cuáles van a ser los elementos que te van a poder permitir llegar a la gente. Hoy estamos en una situación que es un verdadero reto para todos. Primero, no vas a poder tocar muchas puertas por el tema de la pandemia, no vas a poder hacer concentraciones humanas por el tema de la pandemia, pero también las redes sociales, tú señalas algo, están saturadas, pero además no solo saturadas, sino que los dueños de las redes sociales hoy nos tienen muy restringidos. Hoy, si bien te va a Facebook, Instagram, te van a publicar tus mensajes con el 10% del total de tus seguidores, y normalmente son los mismos diarios, o sea, no es que te los estén repartiendo entre todos. ¿Por qué? Pues porque quieren que les paguemos, quieren dinero a cambio de pauta, ¿no? de posicionarnos. Entonces, yo a veces escucho ahora que dicen, es que esta va a ser la elección de las redes sociales, y les digo, no, es que siempre van atrasados. La elección de las redes sociales fue la pasada. Esta es, y ahí les va el primer tip para estas campañas, esta va a ser la elección de WhatsApp. Ahí para que lo tengan como... Ahí para que lo anoten. Para que lo anoten. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas la comunicación más directa que tenemos hoy en día tecnológicamente es esa. Y la mejor manera de llegarle a la gente ahorita va a ser esa. Entonces, lo que tienes que ver cada elección es, en este momento, qué herramientas tengo para llegar a la gente y usar esas herramientas. El problema también es que siempre queremos repetir las herramientas de hace 3, 6, 9 y a veces hasta de 30 años, ¿no? Entonces, es qué tengo ahorita para acercarme a la gente, qué tengo ahorita para comunicarme, y eso es lo que tengo que usar para eso. Y eso ya no saturas y ya no juegas en ese papel, sobre todo en una elección donde va a haber 13 partidos políticos, digo. Pero ojo que cuando hablamos del tema del WhatsApp, porque, a ver, te soy bien honesta, aquí, es muy complicado. Los políticos que creen que el WhatsApp es el mensaje que hago para todos, o sea, de que dale retweet, comparte y déjanos un comentario. Ojo. Yo de una vez ¿Qué opinas de ese tipo de mensajes? Yo nomás les digo, el que me mande un mensaje de esos está bloqueado en mi teléfono. No, mira, el tema es bien sencillo. Tú necesitas votos y los votos valen igual. Vale lo mismo el voto de la colonia fulana tal, que el del centro, que el de la cabecera, que el de la villa, que el de la comunidad. O sea, todos los votos valen igual, ¿sí? El tema es que ahora lo que tú puedes ir haciendo una campaña a través de quién, pues de la gente que te tiene confianza, de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de universidad. O sea, aquellos que tienen confianza en ti y que también a su vez tienen gente a quien les tiene confianza. No, lo que no se vale es que agarres a todos tus contactos y les estés enviando mensajes que además no tienen ni siquiera un sentido, ¿no? O sea, porque muchos de esos mensajes también tienen que ver con el ego, no están hablando del candidato como si fuera lo más importante. Entonces, se trata de usarlo como usarías cualquier instrumento para generar una red de promoción, una red organizada de promoción. ¿Con quién? Pues con la gente, primero, que está cerca de ti, que confía en ti, y a partir de ahí desdoblarlo con el resto. Gil, ¿qué debes sí o sí tomar en cuenta cuando estás desarrollando un mensaje en una campaña electoral? Mira, primero, repetimos que tenga que ver con la necesidad más apremiante que tiene la gente en ese momento. Y cuando digo la necesidad, me refiero a una necesidad, no a 20 necesidades, no a 7 necesidades, no a 100 necesidades, porque luego hacemos que la propuesta para el campo, que la propuesta para jóvenes, que la propuesta para mujeres, y en la realidad, generalmente, todas las campañas se tratan de un solo asunto, de un solo tema. O sea, hay una cosa que es más apremiante para la gente, que es lo que tú tienes que tocar, ¿no? Y bueno, cuando revisas las campañas exitosas, bien hechas, te das cuenta precisamente que generalmente se basaron en un tema y eso fue repetido hasta el cansancio. Entonces, primero es encontrar ese mensaje. Yo siempre digo que cuando ya tienes el mensaje adecuado, que es con lo que la gente realmente reacciona, prácticamente tienes el 50-60% de la elección ganada, porque ahora lo único que hay que hacer es repetirlo, ¿no? Primero, ya dijimos que trate del principal problema que tiene la gente. Segundo, que sea muy claro, que sea con lenguaje muy claro, porque luego también nos da por hacer lenguajes muy rebuscados. Y un asunto fundamental, que mueva sentimientos. Y ese es un asunto que nos debe dejar bien claro, lo tenemos que tener bien claro todos. Las elecciones no se ganan con razonamientos, los votos se ganan con sentimientos. Y entonces hay que apelar a los sentimientos de la gente más que apelar al razonamiento.
No es un problema mexicano porque luego me dicen, sí, claro, en México. No, en Japón, en Alemania, en Holanda, todos los ciudadanos del mundo votan por sentimientos, no por razonamientos. ¿Cómo sobresalir entre tantos candidatos? Con un buen mensaje. Es todo el mensaje. Cuando el mensaje es el adecuado, la gente te va a voltear a ver. Mira, ¿cuál es el problema? Que normalmente le hablamos a la gente de cosas que no les son realmente afines, que no son realmente, que no tienen que ver con su vida. Y entonces, yo lo digo mucho, por ejemplo, con el tema del fútbol, ¿no? Todos los días en la radio, en la televisión, en las redes sociales se habla de fútbol. Sin embargo, hay una parte de la población que, aunque lo esté saturando de mensajes de fútbol, de programas de fútbol, no te puede decir cómo quedó el Atlas o cómo quedó el Barcelona, porque a pesar de tanto bombardeo, no le va a hacer caso, porque no es aficionado al fútbol. Bueno, cuando a la gente le hablamos de algo que no tiene que ver con su vida, no nos pela, no nos voltea a ver. Voltea a ver cuando oye algo que le da clic con su necesidad. Con lo que siente. Es cuando empieza realmente a voltearte a ver. Entonces, eso es lo que hace que el mensaje penetre con la gente, que la gente te voltee a ver, y afortunadamente, para quien tenga un buen mensaje, la gran mayoría de las campañas están hechas con las patas, ¿no? Entonces, es muy probable que si tu mensaje es el adecuado, se va a notar inmediatamente, ¿no? Ese es el punto central. Si tú vas a hacer clic con la gente, con tu mensaje, porque es el adecuado, vas a sobresalir, sin duda, del resto de los candidatos. Hablamos de las redes sociales. Sí. Expliquemos cómo esto, metamos al WhatsApp. Sí. Este tipo de promoción tiene muchísimo más expuesto que hace 10 años a los candidatos, sí, porque también hay mensajes que se viralizan y gran parte de ellos son falsos. ¿Cómo puede alguien, con tanto poder que tienen las redes sociales sobre quienes no somos, abordar una crisis? Mira, las crisis son, en la mayor parte de las ocasiones, se generan por una mala reacción. Lamentablemente, en la mayor parte de las crisis hubo o una mala respuesta o una respuesta tardía. Se han dado a veces malas respuestas tardías todavía, ¿no? Entonces, el principal problema que encuentras es también el ego, ¿no? Que el candidato dice, no, eso no va a pegar, no hay que hacerle caso a eso, ¿no? Entonces, no hay que dejar que ningún mensaje que realmente pueda ser perjudicial para tu imagen y para tu campaña camine sin una buena respuesta y sin atajarla a tiempo, ¿no? El tema de la respuesta, porque es fundamental, porque tú a veces incluso con una respuesta puedes no solo parar la crisis, puedes revertir la crisis, puedes salir ganando de la crisis. Pero, insisto, tiene que ser la respuesta adecuada y en el momento adecuado. Yo soy muy insistente en decirles a los candidatos que una campaña debe ser fundamentalmente un acto de humildad, de escuchar a la gente, pero también de escuchar cuando hay un señalamiento hacia tu persona, porque la reacción natural es decir, no hay que hacerle, no, eso no importa, no, eso... Se les va a olvidar. Pero, bueno, ha habido muchos casos donde esos olvidos acabaron en la derrota, ¿verdad? Porque no se le olvidó a nadie. Pues, me acuerdo de alguien que dijo, ¿no? Lo de las calles, que no se les ponía porque no tenían coche. Sí. Entonces, y no importa qué hiciste, o sea, siempre que hablas de una persona es... Ese se va a quedar para toda tu vida. En el inconsciente. Entonces, esa parte por eso es importante. Y yo siempre digo, humildad es la palabra que yo siempre le recomiendo a los candidatos. O sea, si eres humilde en la campaña, vas a escuchar, vas a tener esa sensibilidad. Si no eres humilde, vas a diseñar una situación que se te puede convertir en una crisis. Y luego, cuando las crisis son fuertes, se te viene además, a veces el ego se empeora y entonces se genera una condición peor todavía porque se cierran todavía más, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental, tener la humildad y saber cuando un golpe que aparentemente no es importante se te puede convertir en algo importante. Hay una necesidad de linchamiento social, o sea, todos los días la gente se levanta con ganas de, hoy ¿a quién vamos a linchar? Hoy sobre quién vamos, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente, ¿por qué? Porque es el ánimo la gente lincha no al famoso, no al candidato, no al gobernante, lincha a una secretaria, lincha a una empleada de una aerolínea, o sea, a una ama de casa que le pitó al de la camioneta de un lado, o sea,
linchamos a quien se nos ponga enfrente. Entonces, no hay que desdeñar ese ánimo permanente de linchamiento que hay. Y obviamente cuando hay campañas, pues el ánimo de linchamiento crece, ¿no? Yo me acuerdo en una crisis que tuvimos que me dijiste que nunca dejaras que tu historia o eso que te incomodara lo platicara alguien más. Así es. Que fueras tú quien le entrara, Eso es lo hablaras y... Mira, y eso es otra cosa, porque yo también les insisto mucho a los candidatos. Todos tenemos algo, a veces en nuestro pasado, en nuestra familia. Yo les digo, pues de pronto a lo mejor por ahí tienes un tío que está en Almoloya o de joven te echaste unos tragos de más y atropellaste a una viejita. O sea, algo pudo haber pasado, ¿no? Y esas cosas de pronto queremos mejor como que, ay, no pasa nada. Y yo les digo, tienes dos opciones, o le rezas a la Virgen todos los días para que no pase, o te preparas para cuando pase. Y lo más normal es que va a pasar, no hay duda. Te la están guardando, o sea, claro. No se les va a olvidar. Entonces, esa parte, ¿a qué te lleva? Prepárate antes, hombre. Habla tú del busca cuáles son en tu pasado algunas cosas. Te digo, si tienes algún tío en Almoloya, alguien de un cártel, una cosa así, pues de una vez prepárate para ver cómo vas a responder. Y yo siempre digo, no hay acusaciones malas, hay respuestas malas. Y hemos visto también gente con problemas muy delicados que han salido adelante muy bien. ¿Por qué? Tú lo dijiste, porque se adelantaron a narrar primero antes de otra gente ese tipo de cosas y a sacarles también provecho, porque también de esos malos momentos, de esas páginas también oscuras, hay empatía, puedes sacar, todo el mundo tiene historias parecidas. Puedes sacar exactamente provecho. Gil, ¿qué aconsejas nunca decir o hacer durante una campaña en términos de mensaje? ¿Qué le dirías a alguien que estás asesorando, por favor? Nunca hay que mentir. Y eso yo lo subrayo mucho porque yo he escuchado de pronto gente que dice, no, es que la política es el arte de mentir. No. Menos ahora, porque ya lo que estamos hablando en las redes sociales, si tú mientes, tarde o temprano va a salir la verdad, y esa te la van a restregar en la cara. Entonces, no mentir, que también soy muy claro, no estoy diciendo digan toda la verdad, porque tampoco se trata de eso, simplemente digo no mentir. Hay que también saber cómo responder a ciertas cosas incómodas, pero el mentir siempre te va a llevar a meterte en problemas, porque luego, sobre todo en política, una mentira te lleva luego a sostenerla con más mentiras, y con más mentiras llega un momento en que te entrampas. Entonces ya llega un momento en que es imposible sostener la primera mentira. Entonces esa sí es para mí, recomendación fundamental. No hay que mentir nunca. ¿Qué es más importante, la imagen del candidato o el discurso? El mensaje. El candidato puede ser chaparro, gordo, feo, puede ser mal parecido, puede no fotografiar bien. ¿Puede haber dicho que robaba? Sí, o puede inclusive no hablar bien, ¿sí? El asunto es el mensaje, es importante. Y lamentablemente también vemos mucho más la preocupación por la foto, mucho más la preocupación por el diseño gráfico, por el logotipo, que por el mensaje. Y realmente, bueno, yo siempre les digo, pues si realmente la imagen del candidato fuera la fundamental, por las... y las empresas de modelos pues serían partidos políticos, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Qué papel juega el lenguaje corporal al estructurar un mensaje de campaña? Muchísimo, porque la verdad es que los seres humanos fundamos mucho de nuestra percepción a través del lenguaje corporal. Y lamentablemente cuando tú quieres hacer algo y no lo transmites corporalmente, no lo vas a hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, un contrincante en una campaña que era un tipo así como agachadón, como tímido, que cuando hablaba de que iba a combatir la inseguridad, yo decía, ¿quién le va a creer? O sea, es imposible que le crean, que tú digas, voy a combatir al crimen organizado, cuando tu postura es prácticamente de derrotado. Dices, no le gana ni un Boy Scout, ¿no? Entonces, la parte del lenguaje corporal es fundamental, es muy importante, y también lamentablemente lo descuidamos mucho. Gil, danos una técnica para cuando estás nervioso ante el público, o cuando no conoces la respuesta, o cuando es incómodo y no te preparaste. ¿Qué debería de hacer? Primero, respirar. Uno de los grandes problemas que te vas a enfrentar cuando tienes un mal momento es que nuestro cuerpo deja de respirar. Y al dejar de respirar, dejas de oxigenar el cerebro. Entonces, la primera es, cuida que tu respiración no se interrumpa.
Segundo, tómate el tiempo para acomodar tus ideas, porque cuando te pasa eso, la mayor parte de la gente quiere contestar inmediatamente, y cuando contestas inmediatamente empiezas a improvisar, y cuando empiezas a improvisar te haces bolas y ya no sabes ni siquiera decir cuáles son tus 3 libros que te marcaron en la vida, y te vas dando cuenta que se te hundió más no te diste cuenta cuando y te perdiste, ¿no? Entonces, tomarte el tiempo, y hay una técnica que a mí me gusta mucho, que digo que cuando te hagan una pregunta incómoda, tú en ese tiempo que te estoy diciendo, acomódala a la pregunta que te hubiera gustado que te hubieran hecho. Es como el de la hormiguita, apréndete todas las hormigas. Entonces, tú acomodas la pregunta y contestas a partir de ahí, ¿no? Entonces, respirar es fundamental, y tomarte el tiempo para acomodar tus ideas. Cuando dejas de respirar y cuando empiezas a improvisar sin tomarte ese tiempo, seguramente la vas a regar. ¿Es posible cambiar la percepción del público o de la audiencia después de un escándalo o crisis en relaciones públicas? Sí. El tema es que luego, cuando pasa la crisis, normalmente la gente ya abandona el tema, y es cuando tienes que trabajar más. O sea, cuando ya pasó la crisis, cuando tú tienes que reconstruir tu imagen pública, ¿no? Hay casos muy interesantes, por ejemplo, de un ministro de Medio Ambiente de Alemania, que este hombre pudo haber sido prácticamente alguien que imposible podía ser presentable políticamente. Había tenido problemas de alcoholismo muy graves, pesaba 160 kilos, era muy violento, caía a la cárcel seguido, golpeaba a la esposa, o sea, tenía todos los males del mundo. En algún momento puso un alto en su vida, dejó el alcohol, empezó a hacer ejercicio, empezó a correr maratones, rehizo su vida sentimental con otra mujer, quitó la violencia y se convirtió en una figura pública muy importante. Llegó a ser presidente de los Verdes en Alemania y ministro de Medio Ambiente. O sea, estás hablando de alguien que sí rehizo claro, hay que rehacerla con realidades, no con mentiras, no decir ya cambié, ya soy otro, no, con realidades. Y bueno, eso te habla de que aún que hayas hecho lo que hayas hecho, tú puedes lograr rehacer tu imagen pública. ¿Qué hace un mensaje tener perspectiva de género? ¿Qué juego en estas elecciones van a tener en el mensaje las mujeres? Fíjate que ese es un tema muy importante, Val, porque fíjate que el tema de las mujeres también yo creo que se ha visto como esto que yo decía cuando no hablas de la realidad, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo digo que el tema de las campañas es como cuando tú vas con el médico. Yo pongo esto como ejemplo. Imagínate que tú vas con el médico te sienta enfrente de él en su escritorio y sin que tú digas nada, saca su recetario y te dice, te vas a tomar esto, te vas a inyectar esto y te vienes tal día para cirugía, ¿no? Pues tu reacción va a ser, espérame, ni siquiera me has dicho que me duele. Claro. Primero pregúntame qué me duele y a partir de ahí, entonces sí ofréceme una solución. Cuando hacemos malas campañas, somos como este médico. Le decimos a la gente qué es lo que le vas a dar ante una enfermedad que nosotros creemos que tiene y que no necesariamente tiene. Cuando empezó todo el mundo, que cada 3 años yo veo lo mismo, ¿no? Que vas a ayudar a las mujeres jefas de familia, que vas a ayudar a Tatana, que yo sigo viendo esto una y otra vez cada campaña. Yo en el 2003, que empezó este tema de hacer recurrente, nos fuimos a los datos socioeconómicos de las mujeres en México y detectamos que las mujeres jefas de familia tienen familias y hogares que viven en mejores condiciones que las de los hombres. Gastan más en salud, gastan más en educación, gastan más en diversión. En administración de recursos. ¿Por qué? Precisamente porque son más administradas. Hay más recreación los fines de semana, hay más de... O sea, una mujer jefa de familia no vive en peores condiciones que un hombre de la misma condición socioeconómica. Tienen prácticamente el mismo acceso a vivienda y a automóvil, o sea, y entonces yo decía, no sé de qué jefas de familia están hablando, o sea, les están hablando a unas jefas de familia que se inventan y que se imaginan, bueno. Que las vulneran más en el ¿sí? colectivo de la imagen de cómo es una madre sí. de familia. En el gobierno de Vicente Fox hicieron hasta un edificio aquí en Tlaquepaque que iba a ser dedicado a atender a las mujeres jefas de familia.
lo cerraron porque las mujeres nunca fueron a tocar las puertas. Entonces, ¿cuál es el tema también? Pues la mejor perspectiva de género es, con toda humildad, ir con las mujeres a ver qué es lo que necesitan, en qué necesitan que les ayudes, ¿no? Y a lo mejor nos llevamos sorpresas de que lo que nosotros creemos que necesitan no es realmente lo que necesitan, ¿no? Repetimos ya lo mismo, ¿no? Escuelas de tiempo completo, guarderías, no sé qué, ¿no? Y a lo mejor no es lo que realmente necesitan. Entonces, volvemos al tema de la humildad, vamos a preguntarles de qué se trata, ¿no? Y también, porque hay un elemento siempre cuando se toca el tema de jóvenes y de mujeres. Yo siempre les digo que a mí me llama la atención que siempre que dicen los candidatos que van a hablar con jóvenes van a una universidad, como si la mayor parte de los jóvenes estudiaran en una universidad. No, la mayor parte de los jóvenes son albañiles, son carpinteros, son choferes, son cargadores. O sea, la mayor parte de los jóvenes no están en la Universidad de Guadalajara, no están en la Panamericana, no están en el ITESO, y entonces a veces desvirtuamos eso, ¿no? Y en el tema de las mujeres también a veces nos vamos a un segmento que es un tanto elitista, pero no es la cocinera, no es la mesera, no es la sirvienta, no es la chofer de un Uber, o sea, y vamos a hablar de un segmento de mujeres que es minoritario porque el otro no realmente está siendo escuchado, ¿no? El mayoritario. Que es algo de lo que vamos a escuchar mucho, ¿no? Las nenis. Sí, que además, fíjate, ese tipo de figuras que desvirtúan mucho los segmentos sociales porque hablan como si fueran cosas nuevas, ¿no? Los ninis han existido toda la vida, no es un fenómeno nuevo. Nenis. No, sí, pero eso es lo que quiero. Los ninis siempre han existido. Los que somos más viejos siempre conocimos a un flojo que no iba a la escuela y que no trabajaba. O sea, eso siempre han existido. Las nenis siempre han existido. No más que antes no usaban Facebook. Antes hacían reuniones en las casas de Tupperware, de Avon o de Mary Kay. Eso siempre ha existido. No más que ahora de pronto queremos generar categorías como si fueran novedosas. No son novedosas. Como si nos dieran paz etiquetar sí, a alguien en un... Nada más cambiaron de las reuniones en las casas a las redes sociales. Pero ese fenómeno siempre ha existido. Entonces, de pronto nos da por crear categorías. Digo, esto de las generaciones, ponerles nombre a las generaciones. De o poner, cristal de la que hay, pero además que te la tienes que aprender porque... Eso es absolutamente falso. Digo, hay estudios muy serios sobre el tema de las generaciones que demuestran que las generaciones son iguales unas a otras. Lo único que va a cambiar es la tecnología que tienes a la mano. Pero las mismas reacciones que tiene la sociedad de los de 15, 20 años es la misma que tuvieron en su momento los que hoy tienen 60 años. Nada más lo que cambió fue la tecnología. Pero los comportamientos, las formas de consumo, cómo ven el mundo una vez que forman una familia, es idéntico una generación de otra. Nada más cambia la tecnología. Y a veces nos vamos con la finta de eso. Para un candidato, ¿es caro una consultoría? Híjole, sí y no. Fíjate que bueno, es como siempre decimos, es como un buen médico, como un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen albañil. O sea, si es bueno, no es caro. Si estás pagando una asesoría, una consultoría y es mala, pues sí, va a ser un desastre aparte para ti. Yo creo que una de las cosas que debe hacer un buen consultor es, primero, ahorrarte que andes dando tumbos, jugándole a la piñata a ver si le pegas. Concentrarte en un buen mensaje. Pero además un buen consultor debe ayudarte a hacer una campaña barata. O sea, yo siempre digo, si una campaña la puedes ganar con 200 pesos, no gastes 5,000 pesos, gástate 200 pesos. Y un buen consultor debe ayudarte a hacer una campaña sensata en las finanzas también. Entonces, yo también digo, cuando tienes un buen consultor, al final de cuentas, lo que vas a pagar de honorarios del consultor te va a redituar en una campaña más eficiente y menos costosa. Y ahí, pues te estás pagando también los honorarios del consultor. ¿Algo que se nos haya olvidado y desees agregar? Esta parte que te digo de la humildad, de ir a escuchar a la gente antes de ir a ofrecerle algo. O sea, primero escucha y luego vas y a partir de lo que escuchaste, con humildad realmente, con objetividad, haz tu mensaje de campaña. Número 2, apela a los sentimientos, no apeles a la razón, mueve sentimientos, mueve los sentidos de la gente. Y además, en el caso de las campañas políticas, son 4 sentimientos los que tienes que mover, y ahí van rápido: amor, odio, dije amor, odio, y miedo y esperanza.
Una buena campaña se gana con uno de estos, con dos de estos, o con tres, o con cuatro de estos sentimientos. Normalmente se gana con uno, pero bueno, amor, odio, esperanza y miedo. Esos son los sentimientos que están en juego siempre en una elección. Mueve uno de esos sentimientos, haz un buen mensaje y tercera, mueve a la gente. O sea, lamentablemente las campañas siempre, la gente va y da un mensaje, pero no mueve a la gente. Y si tú tienes una persona convencida ya de votar por ti, no te quedes nada más con su voto. Pídele que haga más por ti, que te consiga más votos, que te apoye, que te ayude, que hable te dé de ti. números de WhatsApp. Claro, sí, que hable con sus amigos, que hable con su familia, o sea, y todo el mundo se queda nada más ahí. Yo digo, terminan un evento, convencieron a 5 de 20 y se despiden de todos, adiós, adiós, y se van. No les dejaron Convenciste a 5. En las redes sociales te dicen, oye, cuenta conmigo y todo, y nomás le das me gusta. No, ya te está diciendo que te va a apoyar, dile que se mueva por ti, que las campañas se tratan de mover gente, ese es el funcionamiento. Y la otra es, usa todos los medios de tecnología que tengas a la mano. El teléfono de casa, que ya casi nadie usa, es un muy buen instrumento también para hacer campaña si pones a un buen equipo de gente bien capacitada y bien entrenada para hacer campaña por ti. Es como tocar casas, pero en un teléfono, ¿no? Sí, que lo peor es que te cuelgan, pero no te asolean. Sí, pero esa es la parte, pero fíjate que esa es la parte donde entra la capacitación. Yo les digo que se sorprenderían de ver en uno de los países con mayor tecnología del mundo, que es Estados Unidos, cómo el uso del teléfono de casa, no el teléfono celular, el uso del teléfono de casa y el uso del correo sigue siendo tan importante en las campañas. ¿Por qué? Porque es un instrumento muy directo. Claro, capacitas a la gente para que cuando les cuelguen, pues les cuelgan a los que cobran los bancos y a los que ofrecen tarjetas de crédito y todas esas cosas. Bueno, pues así es igual. Los capacitas precisamente para hacer ese trabajo. ¿Qué es lo que tienes que ver? Pues si te cuelgan, te vas a la siguiente. Y si te dice no me interesa, pues te vas a la siguiente. Pero cuando encuentras a alguien que te dice sí, cuenten conmigo, oiga, ¿cómo me puede ayudar? Con sus amigos, con su familia, con sus vecinos, ¿no? De eso se trata las elecciones, de mover gente. Gil, vamos a hacer un juego de asociación de palabras. Me vas a decir lo primero que venga a tu mente. Sí. Posicionamiento en bardas. 0. No gasten dinero en eso. 0. No gasten en eso. Lema de campaña. Mensaje fundamental. El utilitario más útil que has visto. Ni uno. ¿Ni uno? Ni uno. Mensaje político. Convencer. Campaña política. Mover. Elecciones. Democracia. Mujeres en la política. Fundamentales. Crisis. Prevención. Discurso. Mensaje. Comunicación. Fundamental. Contacto con la gente. ¿Cada cruce de manos es un voto? No. ¿Enfrentar la crisis o evitarla? Evitarla. ¿Por qué? Porque te decía que las crisis normalmente se generan a partir de una mala respuesta a algo. A veces, cuando tú respondes a tiempo y evitas, la crisis no existe. El asunto es que tienes que tener conciencia de que vas a tener una crisis. O sea, el tema es que cuando tú te dedicas a la política siempre vas a pasar por una crisis y tienes que tener conciencia de eso. Digamos que tienes que tener la conciencia de la prevención de la crisis. Las crisis se dan por una mala respuesta, digamos, por una mala prevención. Los equipos de crisis prácticamente no existen ni en una campaña, ni en un partido político, ni en un gobierno. Por eso siempre se improvisa mal, ni siquiera las grandes empresas, las grandes marcas. Entonces, ¿se puede prevenir? Sí se puede prevenir, y para eso hay que trabajar también. Ya de cualquier manera, yo te decía, en algunos casos una crisis no solo la puedes parar, la puedes incluso hasta aprovechar, pero también es muy difícil y es muy costoso. Gil, muchas gracias. Gracias a ustedes. Compártenos tus redes sociales para aquella persona que esté interesada. La verdad es que es una de las inversiones más bonitas que puedes hacer con la persona correcta. Gracias. @Gilberto Pérez en Twitter, en Instagram y en Facebook. Si ponen Gilberto página, ahí me encuentran. Muy bien, muchas gracias a todos y gracias por seguirnos.